empezar con una bolería. Yo canto muy bien, tengo muy buena voz, lo que pasa es que tengo una laringitis que me hace imposible que me arranque. La bolería dice: desgraciadito el que come el pan en manita ajena, siempre mirando la cara si la come mala o buena. Bueno, pues yo, en nombre de la revuelta, del que tengo el honor de pertenecer a su junta, con mi amigo Juan María, pues la revuelta no tiene que mirar la cara a ninguna administración ni a ninguna institución pública, privada o mixta, porque esto es un grupo de amigos, un grupo de personas de todas las edades, de todas las condiciones y de muchísima variedad en la ideología política. Aquí no se pide la fe o la partida de nada desde el punto de vista político e ideológico. La mayoría, lógicamente, no son muy de Podemos, eso sí se puede apreciar, pero que aquí esto es un club abierto y enamorado de la cultura y enamorado de la variedad y de absolutamente todo lo que tenga que ver ampliamente con las artes, el debate y la discusión, en el sentido literal de la palabra discusión. Esto tiene cerca de 20 años. Esto tuvo otro domicilio, que estuvo en lo alto de la Casa de Soria, allí en la calle Jovellanos, y el otro día estuve yo en la Cátedra General Castaño, en el Salón de Actos de Capitanía, en una conferencia que dieron unos catedráticos y unos altos mandos sobre la figura de Carlos III, y yo tenía un poco en duda que si Campomanes, que las cabezas pensantes del régimen de Carlos III, que estuvo reinando cerca de 30 años, lo tengo calentito porque fue antes de ayer, pues yo pensé que Jovellano era como una especie de ilustrado pseudo-masón, y me llevé la sorpresa de que era auténticamente un español muy desconocido, porque empieza España en aquella época a decaer, y por lo tanto, pues el concepto, las ideas que yo tenía, que eran muy modestas, del colegio, de la cultura general que me dieron en el bachillerato, pues, y en la literatura, pues era eso. Yo termino. El acto de hoy, pues es un acto que a mí personalmente me llena de orgullo, porque mi mujer es pariente importante, y aquí hay también todavía sobrinas directas. Mi mujer es sobrina segunda y prima segunda, también hay aquí primas hermanas de algunas personas o de algunas señoras, en el todo sentido de la palabra, que desgraciadamente están en ese libro. Yo me he quedado pasmado, como diría Alfonso Guerra, me he quedado profundamente pasmado cuando he visto la estampa del autor. El autor no puede ser más ideal para lo que ha plasmado. Estoy convencido, yo tengo la suerte de tener el móvil de Ferrer Dalmau y le voy a mandar una foto, porque a este hombre hay que pintarlo por Ferrer Dalmau. Así que yo creo que ya sobro diciendo lo que estoy diciendo. Le ruego a Juan María que el próximo cargo que me dé sea remunerado, porque llevo 50 y tantos años desempeñando cargos no remunerados, y tiene la palabra pues el que vaya a presentar o el protagonista, que no sé quién lo va a hacer. Buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos. Voy a comenzar agradeciendo a la Asociación Cultural Fernando III, al Círculo Carlista Virgen de los Reyes y a esta Sala de la Revuelta el haber hecho posible esta presentación. Muy a menudo, y me inclinaría a decir que casi siempre, los libros más interesantes se encuentran fuera de los grandes circuitos de publicación y distribución. Y el libro que hoy nos ocupa merece sin duda ser conocido y ser dado a conocer. No digo esto por ser amigo de Víctor, que lo soy hace ya muchos años, sino porque este libro viene a reparar una injusticia histórica, y enseguida les contaré por qué. Pero antes déjenme presentarles al autor de esta obra, una resistencia olvidada, tradicionalistas mártires del terrorismo. Víctor Javier Ibáñez es albaceteño, algo más joven que yo,
pero sin duda mucho más prolífico en actividad política y cultural. Es carlista, algo que, aunque solo sea una palabra, significa muchísimo. En lo profesional es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Derecho Marítimo por el Instituto Marítimo Español y funcionario de carrera del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es además historiador de vocación, una vocación que queda magníficamente acreditada en este libro. Actualmente reside en Barcelona, donde le ha tocado vivir en primerísima persona todos los avatares de este circo indigno al que estamos día sí y día también asistiendo desde hace ya bastante, demasiado tiempo. Como les decía, este libro era necesario y viene a reparar una injusticia histórica. Que me corrija Víctor, porque él conoce el tema evidentemente mucho mejor que yo, pero aparte de algunos artículos en alguna revista especializada, recuerdo algunos de Carlos Ibáñez en Ahora Información y no sé si algo más por internet, nadie se había ocupado hasta ahora de estudiar en profundidad, de clasificar y de reunir los ataques a los carlistas por parte del terrorismo etarra en Vascongadas y Navarra. Y esto es algo llamativo porque el carlismo, el tradicionalismo, ha sido el grupo político que más ha sufrido el terrorismo de ETA. Numéricamente, por la cantidad de ataques y también por su prolongación en el tiempo. Los primeros atentados que realizó ETA lo hizo precisamente contra carlistas y no han parado de producirse en todo el tiempo en el que ETA ha existido. Por eso creo que es de justicia que se recuerde a tantos asesinados y perseguidos por el nacionalismo vasco como lo que fueron, como carlistas, porque eran perseguidos por ETA por ser carlistas, no por ser profesionales en su ámbito, sí, en su ámbito laboral o por lo que fuera, ¿no? Que es por lo que se les da a conocer después en los medios de comunicación. Creo que confluyen dos factores para que este hecho haya sido hasta nuestros días bastante desconocido. En primer lugar, porque el carlismo jamás ha sido victimista. Su entereza a la hora de aceptar la muerte y de no reivindicarla como moneda de cambio político, cosa que es muy frecuente en todas las organizaciones políticas, queda reflejada magníficamente en ese lema que ideó precisamente un sevillano, don Manuel Falconde, para el devocionario del Requeté: o sea, ante Dios nunca será héroe anónimo. Eso el carlista lo tiene asimilado, que solo se debe a Dios, fundamentalmente. Y en segundo lugar, ha sido silenciado este hecho por el sistemático interés por parte de las autoridades y por los medios de comunicación a su servicio en ocultar la afiliación política de las víctimas cuando éstas eran carlistas. Pero eso creo que nos va a hablar Víctor en muy poco tiempo, así y con mucha más autoridad que yo, así que no me tengo mucho en ello. Yo, personalmente, tengo el convencimiento de que este ataque sistemático al carlismo ha obedecido a un plan y a una estrategia marcada de antemano. Y me explico. El carlismo representa lo que el nacionalismo, todo nacionalismo, ha querido destruir desde que nació o irrumpió en la Europa a finales del siglo XVIII. El nacionalismo siempre se construye sobre mentiras, sobre mitos. Todos los nacionalismos, da igual que sean de izquierda, de derecha, democráticos o totalitarios, lo hacen. Para construir una realidad que se ajuste a su idea preconcebida, es decir, la idea de que cada nación, que lo de nación es un término cultural antes que político, y lo de la nación cultural da lugar a la nación política moderna, es decir, que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deben coincidir con las de la nación. Para construir esta realidad, como digo, los nacionalismos recurren a una reinvención de la historia de manera sistemática. El sionismo, por ejemplo, no habría sido posible sin la obra de Heinrich Gretz, que fue el primero en tomar el Antiguo Testamento como protohistoria judía. El nacionalismo alemán, que todos lo conocen en su expresión más radicalizada con el nazismo, que recurriría al mito de la raza, que sería una unidad homogénea y permanente en el tiempo, que
permanecía inalterada desde tiempos remotísimos, ¿no? Desde prácticamente la prehistoria. El otro día, lo hemos comentado antes en la comida, y al hilo de todo el asunto este de Cataluña, una periodista, no recuerdo su nombre, decía en la radio que se lamentaba de que los catalanes en esta ocasión habían perdido esa capacidad que ellos tienen innata para el diálogo y que les venía desde el tiempo de los fenicios, porque los fenicios eran comerciantes, ¿no? O sea, quiero decir, los fenicios. Se quedaba tan pancha, estamos hablando de ¿qué? 1000 años antes de Cristo. Pues así lo decía, ¿no? Eso es como cala ese mito nacionalista en las mentes de las personas. También el nacionalismo español, que realmente bebe de las mismas fuentes que el resto, aun con sus características propias, ¿no? El que tenga su pozo de cierta verdad, su inspiración radica en el concepto de la soberanía nacional revolucionaria de Rousseau, importada de Francia, a la que el carlismo siempre se opuso. El carlismo, que distinguía entre la soberanía política, que correspondía a la corona, y la soberanía social, que corresponde al pueblo a través de su representación orgánica, de grupos sociales, profesionales, de regiones, de municipios, lo que es la sociedad viva. Y que esa soberanía social lo que hace es que moderaba el poder político y lo limitaba por abajo. Además hay que decir que esa defensa era la que se adaptaba a la tradición política de España desde los tiempos de la Reconquista, que se fue formando por alianzas y federaciones hasta que dio lugar a lo que en la historia ha sido España. Y que solo vino a ser quebrada por el nacionalismo importado por la Revolución desde Francia, que cristalizó políticamente en la Constitución de Cádiz de 1812. En el caso vasco sucede lo mismo. Para la construcción de esa nación política se ha recurrido al mito de un pueblo homogéneo, inalterado, con su lengua propia, sus costumbres y sus instituciones propias, unitarias. Por ejemplo, el hecho de que recurran a que nunca fueron romanizados, es decir, que los romanos no penetraran así, no significa que no hubiera influencia romana durante todos los siglos posteriores en las relaciones con el resto de los pueblos de la España, ¿no? Esta historia se habría desarrollado además siempre en una lucha permanente contra el invasor español. En este contexto, el carlismo era el mayor obstáculo al que se enfrentaba el nacionalismo vasco, porque el carlismo siempre ha defendido las instituciones políticas tradicionales vascas, que nunca fueron las de un Estado-nación. Instituciones políticas diferenciadas en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Navarra, que no eran unitarias, incluso cuando todos esos pueblos que se regían por instituciones políticas distintas compartían una historia y rasgos culturales comunes. Fueron los carlistas, por ejemplo, los primeros en acuñar el término Euskal Herria, que hoy en día utiliza la izquierda abertzale radical, dándole un contenido político, y los carlistas lo hacían precisamente refiriéndose a Euskal Herria como una realidad cultural que se oponía al término político de Euskadi, es decir, la nación vasca que pretendía el Estado-nación vasco. Para construir esta nueva nación, como digo, el nacionalismo necesitaba primero acabar con la verdadera tradición vasca. Para los nacionalistas es insoportable, porque desmonta su historia mitológica falsaria, que la defensa más radical de las instituciones vascas, de sus fueros y libertades en lo político, y también de la realidad cultural vasca, estuviera indisolublemente ligada a la unidad de España bajo la corona, que además fue siempre precisamente la garante de esas libertades políticas. Y eso precisamente es lo que siempre había defendido el carlismo, siempre sigue defendiendo el carlismo. Y en este sentido era necesario, para esa construcción, esa emancipación, si se me permite traer la figura freudiana, matar al padre, desligarse de aquello de donde hemos venido, una construcción nueva. En la versión más salvaje de este nacionalismo, que es ETA, ese matar al padre se hizo literal. Solo acabando con el alma vasca, la de verdad, podía construirse esa nueva nación.
tengo más cosas escritas, pero no voy a seguir porque estamos deseando escuchar a Víctor. Solo quiero decir que este es un libro que rescata del olvido a todos esos valientes que muchas veces en solitario y abandonados por todos se enfrentaron al nacionalismo en todas sus versiones. Valientes cuyas familias se vieron obligadas en muchas ocasiones a tener que abandonar su tierra, la tierra de sus mayores. Valientes cuya memoria, hoy, en 2017, siguen mancillando los mismos canallas. Ni siquiera dejando que los muertos reposen en paz, atentando, por ejemplo, contra sus sepulturas en los cementerios, como hacen sistemáticamente contra la tumba de José María Arrizabalaga. De eso nos podrá hablar Víctor también ahora, en uno de los actos que yo considero más cobardes y más rastreros que una persona pueda imaginar. Y para terminar, que ya he hablado demasiado, quiero agradecer a Víctor que nos ha hecho su presencia aquí. De nuevo agradecerle que saque a la luz esto que era tan necesario también que se diera a conocer, y invito a todos a comprar un ejemplar y leerlo, pues le va a ayudar a entender muchas cosas de nuestra historia contemporánea. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a la Asociación Cultural Fernando III, al Círculo Carlista Virgen de los Reyes y a la Sala de Conferencias La Revuelta la oportunidad que me han dado de estar con todos ustedes esta tarde en una tierra muy entrañablemente querida por mí, como es Sevilla. Me siento muy vinculado a Sevilla, pues profesionalmente tuve ocasión de desarrollar una labor casi un año en Cádiz, y siempre que, bien lo sabe Juanma, siempre que podía me escapaba a Sevilla, disfrutaba de sus calles, de su ambiente, de su gente, y para mí es muy importante estar hoy en Sevilla. He de decir también que cuando salió el libro tuve uno de las primeras personas o interesados en la difusión del mismo fue Antonio Urzaiz, que hoy nos acompaña, al cual agradezco mucho su impagable labor en esta difusión. A José María Font le agradezco también su impagable, y como es impagable no le voy a poder dar nada, aludía antes en presentación, su introducción. Muchas gracias. Y a Juan Manuel Rodríguez, pues nuevamente pues también agradecer la introducción, que me ha parecido muy sugestiva y da pie a que me ha beneficiado, porque así no tengo que hablar tanto. Ha ido muy al grano, ha ido muy al fondo de muchos aspectos que se tratan en este libro. Yo, haciendo un poquito de formación profesional, como saben soy jurista, voy a empezar con una suerte de excusatio non petita. Ustedes se preguntarán qué hace un chico de Albacete que le da por investigar una cosa que llega hasta nuestros días, pero bueno, se inicia en los 60, en los 70, y también parece que es una cosa como del País Vasco, Albacete, País Vasco, esa parece que no está muy cerca. Bueno, yo he de decir que debo en gran parte mi acercamiento al carlismo gracias a una familia en concreto de trasterrados vizcaínos que en unas circunstancias pues dramáticas, muy difíciles, se vieron forzados por los hechos que aludimos y desarrollamos en el libro a abandonar lo que había sido la tierra de sus padres y se instalaron en otro solar del territorio hispano en el sudeste peninsular. Pues bueno, en Albacete de aquel entonces, que los apellidos vascos solo nos sonaban a los cromos de Athletic de Bilbao, pues conocimos una familia entrañable, buenísima, que racialmente, caracterológicamente eran vascos a más no poder, que mantenían paradójicamente la lengua vasca allí en ese pueblo perdido, en Caudete, y pues nos sirvió conocer su historia para conocer el carlismo y para conocer una historia no sistematizada con carácter global. Ha aludido Juan Manuel al carácter no victimista de los carlistas. Claro, alguien que dice que ante Dios no será pseudoanónimo, que alguien que es católico y que confía en la misericordia divina, pues bueno, pues la muerte es un aspecto más. Claro, lo que pasa es que concurre una serie de circunstancias lamentables y un trasfondo político muy claro. Y esta serie de historias de los asesinados por ETA, de los perseguidos, trasterrados, pues tenían un alcance meramente familiar, doméstico,
y llevado siempre con una dignidad admirable, hasta por parte de aquellas familias que se habían visto forzadas a abandonar la tierra de sus padres. Yo, no obstante, pienso que era necesario una obra de estas características, y hasta donde mis limitadas capacidades me lo han permitido, he intentado reunir toda suerte de testimonios y además completarlo con la abundante documentación que estaba en los medios de comunicación, pero completándolas en el sentido que ha aludido Juan Manuel. Muchas veces a las víctimas del terrorismo pasan a las listas oficiales, pues taxista muerto en Guernica. Bueno, no lo mataron porque era taxista, lo mataron porque era carlista, en este caso. Y yo creo que era una labor de justicia, una labor de memoria y una labor de dignidad. Y al mismo tiempo no voy a negar que este libro es una forma de propaganda política encubierta. Las enseñanzas de este libro, fundamentalmente, yo quiero que también transmitan ciertas ideas. Ideas que también ha adelantado Juan Manuel. La mendacidad del nacionalismo como ideología impostada. A mí no me gusta hablar de nacionalismo vasco, me gusta poner nacionalismo antivasco, porque en puridad es una ruptura con todo el acervo, con toda la continuidad histórica, con toda la tradición, con la identidad, al fin y al cabo, si vale ese término. Yo entiendo la identidad como una historia, como un proceso objetivado por la historia. Y la historia vasca y la historia de España están fuertemente entrelazadas. La historia de las Españas áureas, la historia del siglo de oro, no se entiende sin los capitanes vizcaínos, no se entiende sin los soldados, los virreyes, los funcionarios, los misioneros. Entonces no se pueden aislar elementos como hace el nacionalismo, no se puede aislar una supuesta raza vasca, que también es otro constructo que no se sostiene científicamente. No se puede aislar este elemento particular y a partir de ahí querer construir una historia a nuestra medida. Hay que tomar la historia como es, determinada por los hechos objetivos. No es dable entender nuestra historia común, nuestra historia como españoles, sin el aporte esencial de la sangre vascongada, de la sangre navarra, como tampoco es dable entenderlo sin el aporte de la sangre catalana. En este sentido también ciertas construcciones del determinado nacionalismo español han hecho parte de lo mismo, fruto quizás de, a lo mejor podemos citar la generación del 98 con esa visión idealizada de Castilla que todo lo reducía a un cierto paisaje. La historia de España, la tradición de España, la identidad de España, el patriotismo español solo se entiende desde la tradición. Y por tanto cualquier intento nacionalista es un atentado contra la misma. Hoy día estamos sufriendo en Cataluña, en una tierra tan querida por nosotros, una ofensiva no cruenta o no tan cruenta, digamos, como aquellos años. Pero en tanto en cuanto yo creo que este libro nos puede aportar unas ciertas claves interpretativas del nefasto fenómeno nacionalista, el cual es necesario superar, pero no en el sentido tampoco que nos proponen, con una mera ley, una mera constitución, porque al fin y al cabo los positivistas van de la ley a la ley. Lo que ayer eran principios inalterables e intangibles por su propia naturaleza, después fueron una constitución liberal, y lo mismo está pasando un poquito en esta suerte de segunda transición. Lo que se supone que es una constitución que consagra la unidad de España, de aquí a 4 años puede ser cualquier otra cosa. Por eso en este momento histórico tan importante, la memoria de nuestros mártires, vascongados y navarros, es importante para en la lucha política, para en la dialéctica política, tener claro que debemos fundamentar nuestra defensa del patriotismo, la defensa de la nación en sentido estricto, la nación española, de la patria española, mejor dicho, en la tradición y no en otra clase de constructos. El libro está dividido en diversos capítulos. Hemos realizado en primer lugar, he de agradecer también al catedrático de Historia del Derecho, Andrés Gambra, la introducción. Andrés Gambra, hijo de una estirpe magnífica, de navarros del Roncal, de la Navarra vasca, verdaderamente, carlistas, historiadores, filósofos, propagandistas, y desde su propia experiencia personal nos ha introducido un prólogo muy sugestivo, al cual le agradezco mucho. Una vez el libro empieza con ese análisis sobre la ideología de ETA. Se han apuntado
algunos hechos sobre la misma. Voy a ser muy sintético. Hay un investigador, Gaizka Fernández de Soldevilla, de Vitoria, que en mi opinión es actualmente el investigador más solvente sobre temas de terrorismo etarra. Ha escrito muchos artículos sobre los orígenes ideológicos de ETA. Él señala tres inspiraciones fundamentales. En primer lugar, el nacionalismo puro, de índole sabiniana, con toda su mitología racista, manipuladora. Eso está en el origen. No se ha producido una revisión de los exabruptos de Sabino Arana que bien conocemos. Me van a permitir un pequeño inciso histórico. No solo es la ETA la ofensiva contra el carlismo. Desde el minuto 1, tenía también escrito algunas cosas, ya no las metí en el libro, pero el nacionalismo vasco sabino va contra el carlismo, desde el discurso fundacional, que es el llamado discurso de Larrazábal. Desde los primeros actos públicos de esa minoría nacionalista, que por ejemplo, el día que la sociedad guerniquesa, una sociedad foralista, rinde un homenaje a la Diputación Foral de Navarra a finales del 19, porque se opone al intento centralizador del ministro Germán Gamazo, los nacionalistas vascos se hacen presentes allí, pero son expulsados por los carlistas. La respuesta de los mismos es volver por la noche a Guernica y quemar las banderas de España que estaban puestos en el círculo tradicionalista y en la sociedad guerniquesa. Ya os da eso un poco, esos hechos que no son tan anecdóticos, pero ya de ahí se deriva ese radical enfrentamiento y encontronazo entre carlismo y nacionalismo. Hay un hecho también, hay otros hechos fundamentales. En el desarrollo de la guerra, pues sabemos cómo tenemos mártires carlistas vascos, como Víctor Pradera, directamente asesinados por orden del que fuera consejero de gobernación del llamado gobierno vasco, Telésforo Monzón. Otro converso, otro flor del converso, Monzón, que era aragonés, además tenía título aristocrático, determina directamente y ordena la muerte de Víctor Pradera de la Lumbe. Por cierto, Telésforo Monzón luego fue uno de los inspiradores de Herri Batasuna y de ETA. Otro aspecto, ya para terminar de esta introducción, es la llamada sociedad euskal herriaca, que son los liberales, presididos por otro, una vez más tenemos aquí la gran paradoja de la raza vasca pura. ¿Quién presidía los euskal herriacos? Don Ramón de la Sota, o Ser Ramón de la Sota, como él le gustaba por sus negocios con la monarquía británica. Era un armador santanderino, o sea, montañés, castellano al fin y al cabo, pero tenía sus negocios en Vizcaya, tenía mucha pasta y en un determinado momento pues es el que empieza a financiar al PNV a través de la llamada sociedad euskal herriaca, la llamada sociedad liberal euskal herriaca. Entonces, si quieren quedarse con unas cuantas ideas, diremos muchas cosas y mis capacidades también son limitadas para expresarlo todo, pero tengamos muy claro, si algún indocumentado de mala fe quiere hacer una cierta continuidad entre nacionalismo y carlismo, muy claro que desde el minuto 1 el enfrentamiento es radical. Cuando emerge la banda terrorista ETA, vuelvo a profesor Fernández de Soldevilla, se refiere a eso, inspiración número 1, nacionalismo sabiniano. Luego dice una cosa muy curiosa, dice el nacionalismo en el que se fija también, aludido antes Juan Manuel, al nacionalismo hebreo y judío, pero es que es verdad, en aquellos años estaba el Irgun, que era una banda terrorista que atentaba contra los intereses británicos, el atentado contra el Hotel Rey David, etcétera. Paradójicamente ahora parece que ser sionista es ser de derechas, ¿no? Pero era al revés, la izquierda y toda la extrema izquierda era radicalmente sionista, era el mito del pueblo elegido, en ese sentido también. Entonces, el mito del pueblo elegido y ese mito que también dice Sabino Arana de los vascos como los descendientes de Noé, pues encaja muy bien en ese sentido. También encaja por la táctica que desarrolla ETA de guerrilla urbana, no de guerrilla en frentes abiertos, como podía ser en el África Negra o en Hispanoamérica. Entonces, el profesor Fernández de Soldevilla, insisto, también señala las ciertas conexiones con esa construcción teórica del nacionalismo sionista. Y por último, y muy importante, la voluntad de vengar al Gudari. Y por eso, ahí se da lo que nos ha señalado Juan Manuel, el primer intento de atentado mortal de la banda terrorista ETA se produce el 18 de julio del año 1961, en San Sebastián, a la altura del Palacio de Ayete, cuando unos activistas de la misma intentan destruir las traviesas de un tren que llevaba a San Sebastián a voluntarios requetés de la cruzada para conmemorar el 25 aniversario del 18 de julio. Este fue el primer acto violento, el primer intento de masacre que podía haber degenerado, y a los hechos nos remitimos. ¿Cuántos actos de estas características no ha desarrollado? Podría haber sido una tragedia tremenda.
la precariedad de medios de los etarras, pues gracias a Dios determinó que la cosa pues, no pasara de unos ciertos movimientos, un cierto susto, no quedaba muy claro. Y luego también hicieron un acto propagandístico durante la conmemoración, quemaron una serie de banderas de España. He de referirme también, en aquellos años también, uno de los primeros impugnadores en sede teórica de la ideología nacionalista, pues bueno, vamos a citar a Rafael Gambra, en muchas páginas, el propio Elías de Tejada, Jesús Evaristo Casariego, que ahora es jefe regional del Principado de Asturias, tiene un estudio que a mí me gusta mucho, el de la Unidad de España y los mitos del separatismo vasco, que es un estudio íntegro para desentrañar el mismo. ¿Pasamos? La ofensiva terrorista, hemos visto en el primer capítulo sus fundamentos ideológicos. La ofensiva terrorista, como hemos dicho, en primer lugar intentó de forma violenta atentar contra los carlistas el 18 de julio del 61. Después las capacidades de la banda aún no eran totalmente... No tenían la capacidad para crear el daño criminal con el que luego desarrollaron. Entonces, la banda terrorista ETA empieza atacando lo sagrado, destruir lo simbólico, destruir lo que representaba y lo que era todo un mentis frente a su construcción teórica, frente a la presunción de que el pueblo vasco había luchado contra España y demás. Vengar al Gudari, lo que dice el profesor Fernández de Soldevilla. ¿Y qué hacen para vengar al Gudari? En primer lugar, ese intento de atentado, gracias a Dios no pasó nada, pero ahora se hará una lucha contra los símbolos, una lucha simbólica. Arriba tenemos es el altar mayor de la parroquia de Nuestra Señora de Uribarri, en Durango, donde estaban también las banderas de los tercios de requetés vizcaínos. No tuvieron en el año 1964 los etarras ningún inconveniente en atacar, también está el trasfondo anticristiano y sacrílego de los mismos, ese altar consagrado, y destruyeron el altar y destruyeron también las banderas. En segundo lugar, tenemos el monumento de Navarra a los muertos de la cruzada, de máxima actualidad. Qué paradojas da la vida, ¿no? Eran los etarras los que en primer lugar atentaron contra él cuando se inauguró, que se inauguró también el 18 de julio del 61. A los pocos meses pusieron unas bombas, intentaron destruir las inscripciones, no quedó más la cosa. Recordemos que allí reposaban los restos del general Sanjurjo, el general Mola y algunos voluntarios navarros también de la cruzada. No tuvieron inconveniente tampoco en intentar atentar contra la cripta, y de aquella manera pues ya nos imaginamos cómo podría haber acabado ello. Lo lamentable es que hoy día, en el contexto de los cambios políticos, una minoría gobierna lamentablemente el Ayuntamiento de Pamplona, y un arzobispo de Tudela y obispo de Pamplona, que fue anterior arzobispo castrense, muy cobardemente colaboró en la retirada de los restos del general Sanjurjo. General Sanjurjo, que tenía un monumento en Pamplona también. Dicho monumento no fue inaugurado por los carlistas, sino que fue costeado por suscripción popular por el pueblo de Pamplona para agradecer su labor en la pacificación del Rif. Pero ese monumento, obviamente, en el contexto de la posguerra, tenía un simbolismo muy importante para los carlistas. Sanjurjo es el que determina, en última instancia, frente al resto de militares, la participación entusiasta del requeté en la misma. En el año 1972, los etarras también atentan contra dicho monumento al general Sanjurjo. El Via Crucis de Isusquiza, pues también, donde se rezaba por los muertos de nuestra cruzada, originalmente está erigido en el corazón de las tres provincias vascongadas, en el monte Isusquiza, en Álava, pues también fue volado por los etarras. Posteriormente, costeado fundamentalmente por diversas ayudas, la Fundación Hernando Larramendi ayudó, la Comunidad Tradicionalista Carlista, en el año 1986 se pudo volver a erigir y, bueno, aprovecho para recordar que Domingo Falconde fue uno de los oradores cuando se volvió a erigir. También los atentados materiales contra lo que representaba una oposición al nacionalismo sabiniano, al nacionalismo euskadiano emergente. El Pensamiento Navarro, un periódico histórico del carlismo navarro, pero con una proyección hispánica, en los años en los cuales el nacionalismo iniciaba su ofensiva contra Navarra. Y esto también nos debe llevar a una reflexión. Cualquier lucha, ningún sacrificio es en vano. Cualquier sacrificio hecho cristianamente es un sacrificio inescrutable para nuestro Señor Jesucristo. Pero en el orden temporal, en el orden histórico, en el orden tangible, pues también tiene sus consecuencias. Sin el pensamiento navarro, seguramente Navarra hubiera sido integrada en Euskadi.
Gracias a Dios se conservaba una cabecera netamente carlista y se dio la batalla teórica y se animó a las acciones de protesta contra la integración de Navarra en Euskadi. Evidentemente, la banda terrorista ETA no tardó en atentar contra él mismo en 2 ocasiones, una de las cuales se acabó con la muerte del inspector de policía Francisco Berlanga, el inspector de policía de Pamplona. Él era malagueño. En segundo lugar pongo la casa petronera de los Valestena, en Leiza, por también todo el carácter simbólico que tenían los ataques, una vez más, a las posesiones materiales, a la Leiza, que había sido todo históricamente en el carlismo y también durante la cruzada del 36, actualmente es un último bastión y baluarte de resistencia frente a la nueva ofensiva del panseparatismo contra Navarra. Este último año, seguramente ustedes están muy bien informados y habrán visto como Silvita Valestena, en la casa de Pamplona en este caso, el 7 de julio, ondeaba la bandera de España con un alborozo de los mozos navarros y el resto de España. Pues ese es el espíritu, al fin y al cabo, indomable, que con 90 años aún se sigue manteniendo, y esa resistencia olvidada, o quizás ya no tan olvidada, gracias a la labor que vamos a hacer todos difundiendo la misma, todo ese espíritu lo que supuso y los ataques que los terroristas lanzaron contra los mismos. Sí. Bueno, esto es someramente hemos desarrollado los atentados de índole material. Atentados mortales. Atentados mortales en muchas ocasiones contra gente por el mero hecho de ser tradicionalista. No somos ajenos al contexto de los años 70, la gran crisis interna que llevó a la comunión tradicionalista a estar en un trance de supervivencia o desaparición por multitud de factores. La grave crisis interna del carlismo determinaba que en aquellos años el carlismo ya no era la fuerza viva, la fuerza popular que podría parar los embates del nacionalismo. Por tanto, en mi opinión es muy significativo este odio tan satánico de los etarras contra gentes honradas, humildes, sin capacidad operativa, tampoco tenía una posición social específica que pudiera determinar que se hicieran merecer. Evidentemente nadie es merecedor de un atentado terrorista, pero tampoco se justificaban estos atentados con su propia lógica. La primera víctima mortal de ETA, es Carlos Arguimberri Elorriaga, que fue concejal del municipio guipuzcoano de Deva. Su cargo de concejal, que no estaba retribuido, lo completaba con la conducción de un autobús de línea y las labores de mantenimiento del cementerio. Pero Carlos Arguimberri no era una persona tampoco especialmente enfocada a las lides políticas. En un determinado momento, cuando también dentro de la Iglesia vasca, Iglesia en su vertiente temporal y humano, no en su vertiente esencial, obviamente, cuando la Iglesia en su vertiente temporal vira en algunos ámbitos, en algunos territorios hacia el nacionalismo, Carlos se queda fuera de esas actividades. Dice que no quiere colaborar, que no le parece bien que se hice las icurriñas en las fiestas de las parroquias y demás. Ya es señalado y la banda terrorista ETA, mientras estaba conduciendo el autobús de línea, atenta miserable y cruelmente contra él. Debajo tenemos a Víctor Legorburu Ibarretxe, que fue alcalde de Galdácano, vascoparlante, tuvo como señaló el pensamiento navarro, uno de sus hermanos perdió la vida en la cruzada. Yo, a posteriori, he tenido ocasión también gracias a Toñín, de tratar con el hijo de Víctor. Tuvimos un rato magnífico en el Hotel Ercilla de Bilbao, y si yo ya tenía ciertas intuiciones, lo que decíamos antes, estas claro, son historias muy domésticas, muy familiares, lamentablemente no se pudo escribir, no se escribió en su día. Yo ya tenía ciertas intuiciones sobre la vinculación carlista de Víctor Legorburu, el hijo evidentemente me las reafirmó, que eran fijos de Montejurra, hasta las crisis del carlismo, más o menos. Y bueno, pues también me da una serie de datos que no he apuntado en el libro, por eso aprovecho ahora para decirlos. Como era un político fundamentalmente enfocado hacia el bien común de su comunidad política, de su municipio. Como ya el Ministerio de Información y Turismo dota al municipio de Galdácano con un premio porque recibe mucha inmigración de trabajadores del resto de España y es capaz de hacer un desarrollo, lo que se llama de desarrollo sostenible, un desarrollo adecuado, con pistas, salvando ámbitos bien las carreteras, con parques infantiles, polideportivos, etc. Esto fue reconocido en su día. También era muy significativo que consiguió que el sanatorio provincial
se instalara también en su mismo pueblo, enfrentándose a Durango. Y lo paradójico que contaba Víctor Legorguru, hijo, dice, claro, es que mi madre además era de Durango y ahí tenía un cierto conflicto, pero él luchó porque se quedara en su pueblo, en Gatago, que era un poquito más pequeño incluso. También decía, bueno, cuando lo asesinaron, suponía que le iban a dar al sanatorio el nombre y ahí se quedó la cosa. Me gustaría simplemente subrayar eso, la labor de Víctor Legorguru como alcalde, de acuerdo con sus ideales tradicionalistas, fue una labor enfocada fundamentalmente al bien común. Fue asesinado en febrero de 1976. Esteban Beldarraín Madariaga era un simple trabajador, cobraba el peaje en Castillo de Lejavieta, y su historia, más desarrollada en el libro, sintéticamente diríamos que se opuso a cuando las primeras tentativas de que se legalizara la ikurriña como bandera de los vascos. Evidentemente el carlismo estuvo el primero, se opuso al mismo porque dijo, nosotros somos vascos, nosotros tenemos identidad vasca, pero no queremos la bandera de un partido político, no queremos la bandera del PNV como bandera oficial. Beldarraín y también se opuso de una manera, pero también muy viril, porque en determinado momento la izaron en el centro de su pueblo, y él sí que cogió una escopeta de perdigones y lanzó unos tiros contra el. Claro, eso ya lo señaló, y a los pocos días los etarras pues hicieron la labor sucia para que luego constitucionalmente y estatutariamente se oficializara de manera legal esa bandera de odio, esa bandera partidista, que es la ikurriña, como bandera vasca. En este sentido es muy importante, creo, también la labor de resistencia en ese sentido de los carlistas contra este hecho. Debajo tenemos a Elías Elespe Estandoa. Claro, los que decían los medios, taxista, muerto en atentado, estaba en su caserío. Se señalan también, a posteriori, su familia dice, era tradicionalista, militaba en algunos círculos carlistas de Vizcaya, dice, pero como estaban las cosas, no hacía gran alarde de sus ideales, de casa al trabajo y del trabajo a casa y los domingos a misa, fundamentalmente. Pues bueno, la que determinó su asesinato fue eso, fue sus ideales. En el caso de arriba, de José María Arrizabalaga Cocha, quizás sí que es uno de los más conocidos, porque José María sí que estaba más significado en la organización de la juventud tradicionalista en el señorío de Vizcaya. Bueno, ustedes seguramente han tratado con muchos familiares y es unánime la consideración del mismo como una persona sacrificada por los ideales de la causa, y una persona también, hemos estado, mi mujer Teresa y yo, la cual sin su ayuda no hubiera sido posible este libro, también aprovecho para decirlo, hemos estado este verano en Ondarroa visitando la tumba y visitando también el propio pueblo, la propia villa, y bueno, empapándonos un poquito del ambiente, de cómo se ha dado la vuelta a unos pueblos que eran tan carlistas, tan tradicionales, cómo ahora ese ambiente fundamentalmente mafioso, como parece que manda unos cuantos, esas miradas indiscretas para aquí, para allá. Íbamos con Pilar Badiola, además, que es una familia trasterrada también de Vizcaya. Todo se cortaba como mucho en el ambiente. Aún así tuvimos ocasión también de tomar el típico poteo vasco cerca de la bahía de Ondarroa, y en un determinado momento pues nos llegan como una invitación y tal. Dice, ¿esto quién lo ha pagado? Lo ha pagado este, dice. Y luego llegó un señor y dijo, mira, Pilar, sentimos mucho lo cobardes que hemos sido, como hemos callado por dos. El señor era del PNV, pero bueno, al fin y al cabo sí que tuvo un cierto gesto. Claro, la muerte de José María, además, concurre una circunstancia particularmente cobarde. José María Arrizabalaga era aficionado al paracaidismo, y en uno de los saltos pues tuvo una lesión de cierta gravedad que hacía que estuviera de baja de su trabajo en la biblioteca municipal de Ondarroa, pero en un determinado momento, por adelantar trabajo, unas navidades, pide el alta voluntaria, y bueno, pues los chivatos realmente, los chivatos de la basura de Tarra, qué rápido se pusieron para decir, está aquí Arrizabalaga, y dos pistoleros de fuera del pueblo atentaron contra él con la circunstancia agravante de que estaba convaleciente. Su funeral también, las crónicas lo dicen, y ustedes conocerán los pormenores del mismo, determina también la cobardía de los gobiernos de turno. Se enfrentó al exministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, que había sido ex jefe nacional del SEU,
cantando el Cara al Sol unos meses antes y luego blanqueando al nacionalismo vasco, al PNV, para integrarlo dentro del sistema. Este hecho, pues eso, determinó el asesinato del mismo. Y abajo tenemos a Jesús Ulayar, su historia también es un poco más conocida, en tanto en cuanto su hijo Salvador fue delegado de la UVT en Navarra mucho tiempo, y bueno, pues las circunstancias, eso, cuando cambió el ayuntamiento, intentaron hacerle un homenaje a sus asesinos, cómo el lugar donde fue abatido pues fue lleno de pintadas pidiendo la libertad a los asesinos, banderas de España tachadas, y pusieron unos cubos de la basura en el mismo sitio donde cayó abatido Jesús Ulayar. Alberto Toca, lo tenemos arriba, asesinado en 1982. Alberto Toca, trabajador de Asepello, sí había estado bastante significado dentro de la comunión tradicionalista, y era padre de 7 hijos. Además era el presidente en Navarra de las familias con niños disminuidos. Una de sus hijas tenía una pequeña minusvalía mental, y pues era el presidente, una persona muy querida y muy significada, el estellés Alberto Toca. Hay otra, quiero decir en este sentido también, hay una historia menos conocida. Esta historia me la transmitió a mí el doctor Alberto Ruiz de Galarreta, que escribió en Aportes y lo escribió también en Ahora Información, la de su hermano, la Ignacio Toca Echevarría, el cual no está dentro de las listas oficiales de víctimas de terrorismo. Ignacio Toca, hermano de Alberto Toca, fue capitán de Requetés durante nuestra cruzada, lo fue todo durante la época durante el carlismo, los años 60. De hecho, fue uno de los primeros que recibe a Carlos Hugo en la frontera de Irún, y a sus expensas también financió y colaboró en la promoción de Carlos Hugo hasta que después se pasó al Moro. En ese momento de crisis del carlismo, Ignacio Toca se retira a realizar una vida familiar en Guernica, y en un determinado momento, en los 70, tocan a su timbre, por orden del señor gobernador civil, unos agentes de policía, y le dicen que debería abandonar Vizcaya. Ignacio Toca se queda un poco sorprendido y dice, ¿pero debido a qué? Bueno, hemos encontrado unos papeles de un determinado comando que le sigue sus movimientos, y el gobernador civil le sugiere que abandone Vizcaya. Bueno, Ignacio Toca, entre su perplejidad, dijo, bueno, ustedes deberían de arbitrar los medios para darme la protección. Se quedó allí, que era el gobernador civil el que le sugería que abandonara. Claro, con gran precipitación, con gran disgusto, deja Guernica, se instala rápidamente en Alicante. En el intervalo habla con el doctor Alberto Ruiz de Galarreta, le comenta su situación, y Galarreta, pues en este caso con oído clínico, ya lo ve muy alterado, dice, vente a Madrid, que podrás estar aquí, te puedo atender. Dice, no quiero, me voy a quedar en Alicante unos días que me siento muy mal. Alberto iba a bajar al día siguiente a Alicante, y cuando le llama al teléfono, no se lo coge, y al poco tiempo se entera que un infarto acaba con su vida. Pues no es una víctima directa, las pistolas no pudieron acabar con él, y no está en los anales de las víctimas de terrorismo, pero Ignacio Toca Echevarría, hermano de Alberto, es otra víctima del terrorismo. En segundo lugar, hay otro capítulo de personas que no tienen una vinculación tan directa, pero sí que habían participado en la comunión tradicionalista, y yo creo que era necesario también hacerles esa mención. No me he ceñido a un estudio específico, gente con carnet, sino gente que en determinados modos mantuviera esos ideales tradicionalistas, o los ideales tradicionalistas tuviesen alguna importancia en su desempeño. El presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce, aunque luego reconoce a la otra dinastía y demás, pero bueno, padre de 9 hijos, defensor de la familia, defensor de la foralidad guipuzcoana, muy defensor. Entonces, en ese sentido, creo que Juan María lo debemos de citar. Ramón Baglietto, paradójicamente, paradojas de la vida, Ramón Baglietto estaba en Azcoitia y era concejal de UCD. Pero es interesante lo que se cuenta un poco en el libro, la justificación del mismo para militar en UCD, y al parecer algunos carlistas también militaron, como luego me certificó Carlos Ibáñez Quintana, se debió a la admiración que tenían por Oreja Elósegui, el padre de Marcelino Oreja. Eso fue un poco lo que determinó. Claro, a mí me da mucho coraje decir que la UCD tuviera nada de carlista, que no lo tenía a nivel nacional, ni mucho menos, pero que en pueblos de Guipúzcoa profunda, en un contexto histórico muy determinado, unas circunstancias muy complejas, pues seguramente el ejemplo de Ramón Baglietto y de Chiqui Larrañaga Arenas creo que es merecedor de reconocimiento y de memoria. Aquí está Chiqui Larrañaga Arenas. Arriba tenemos a Jesús Alcocer. Jesús Alcocer era caballero voluntario de la Cruz, de Pamplona,
pero era el jefe regional de Fuerza Nueva en Navarra. En el contexto también se puede discutir, se puede precisar, se pueden matizar cosas, pero en el contexto de que sigue el carlismo, pues quizás hubo gente que se decidió apoyar pues esta candidatura de Fuerza Nueva al mismo tiempo que se concurrió en dos coaliciones, en el 77 y en el 79. Era caballero voluntario de la Cruz y a la hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz no entraba cualquiera. O sea, la certificación de sus ideales, de su cercanía al tradicionalismo, es evidente. Es enseñado en el año 84, cuando realmente además Jesús Alcocer ya no militaba en ninguna organización política. Tenemos al final, bueno, aprovecho también porque, bueno, iba a haber un capítulo en el libro específico sobre el Hotel Corona de Aragón, donde todos sabemos que las circunstancias determinaron la muerte de dos personas muy queridas por los que estamos aquí, por María Concepción García Llorente y por General García O'Neill. General García O'Neill, una Margarita, joven Margarita sevillana, María Concepción García Llorente, de familia carlista también, muy vinculada con el carlismo de un modo o de otro, y su familia ha hecho una gran labor de justicia, de difusión y de reparación para el reconocimiento del atentado, del incendio del Hotel Corona de Aragón como atentado, que es lo que fue, a través de una gran labor pericial, una gran labor de investigación, a través de una gran lucha en los tribunales, se reconoció este carácter de víctimas del terrorismo, se determinó como el incendio no fue fruto de la churrería, sino que había varios focos, que se usó napalm y demás. Falta ahora por determinar la autoría específica material del mismo. Hagamos votos porque se pase a la historia como lo que fue, como un atentado terrorista, seguramente de la banda terrorista ETA. Hay otro capítulo, por último, de aquellos servidores del orden público, aquellas personas sometidas al fuero militar que por dicha condición no podían tener una afiliación concreta a los partidos políticos o a las asociaciones políticas, pero que también tenían gran cercanía, gran vinculación con el tradicionalismo y con el carlismo. Tenemos arriba al comandante Jesús Velasco Zubazola, que además era el jefe de los Miñones, la Policía Foral de Álava, una institución puramente foral que también se mantuvo durante los años del franquismo, vilmente asesinado por la banda terrorista ETA, y su mujer además, Ana María de la Barca, fue la fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Tenemos al general Juan Atares Peña, que también fue caballero voluntario de la Cruz, y bueno, muchos testimonios, Javier Zazo y demás, me han llevado pues esa cercanía que tenía el general Atares Peña con los carlistas en Pamplona. José Luis Prieto García, que era el jefe de la Policía Foral de Navarra, era divisero del Solar de Tejada también, estaba casado con una señora de Tejada, y pues también tenía una gran vinculación, una cercanía en este sentido con los ideales tradicionalistas. También por lo que significaba la Policía Foral de Navarra, una institución foral al fin y al cabo. Y el comandante Imaz, descendiente del general Zumalacárregui Imaz, y descendiente por parte paterna, por la parte de Martínez, también por el carácter de grandes líderes políticos del carlismo navarro, de los jefes de las juventudes jaimistas. Pues ese carlismo también se notó en el desempeño de sus labores como servidor de orden público, hecho certificado por su hija Carmen Imaz, con la cual me une una entrañable amistad y la cual me ha proporcionado pues muchos documentos para la realización de este trabajo. Por último, los dos capítulos finales abordan el hecho, bueno, para terminar lo que hemos hablado sobre las víctimas, creo que si podemos salir esta tarde con alguna idea más o menos clara, a mí me gustaría que tuvieran claro lo que hemos dicho al principio, que el nacionalismo y el carlismo han estado radicalmente enfrentados desde el principio, a nivel teórico, pero a nivel práctico también, y en segundo lugar, como hemos dicho, es la doctrina política tradicionalista, es el carlismo, la que más víctimas mortales tiene por el terrorismo etarra. No murieron por la democracia, por la Constitución y por estas ideas espurias. El ataque ya hemos visto que tiene unas raíces de índole teórica y se manifestó concretamente. O sea, si pueden sacar alguna conclusión, que lo tengan claro. Segundo lugar, tercera conclusión, el nacionalismo solo ha podido implementar su reinado del terror
con una campaña sistemática y para que estas estirpes tradicionalistas abandonaran la tierra de sus padres, y de ese modo pues se ha hecho con el dominio de amplias áreas de Guipúzcoa o de Vizcaya. Según estudios, por ejemplo, de la Fundación BBVA del estadista Julio Alcaide, entre 150.000 y 200.000 vascos abandonan su tierra entre 1875 y 1890. La motivación política de la misma es más que evidente. No hay un estudio análogo en Navarra, pero los hay. Ha habido también muchos casos. La propia Carmen Imaz, cuando matan a su padre con 7 años, ella dice: nosotros en Pamplona, que es muy pequeñito, pero bueno, los vecinos, todo el mundo se conoce, dice: Pamplona, pequeña, todo el mundo nos conocía, los Imaz somos de toda la vida de Pamplona. Matan a mi padre y a mi madre de repente no la atienden en los supermercados. Es un Pamplona, una ciudad donde los nacionalistas no eran mayoría. Ella tenía 7 años y dice: claro, son 7 años y me dicen en el colegio que mejor no haga la comunión con el resto de niñas, con mis amigas. Y tengo que tomar la comunión yo sola en el cuartel de Veloso Alto, con los policías de uniforme y con el pater castrense que allí había. Entonces, claro, en este ambiente tan agobiante, tan asfixiante, por ejemplo, Carmen Imaz se ve forzada a abandonar Navarra. Es este éxodo, este cúmulo de historias, de tantas familias, de tantas estirpes magníficas, que tenían una potencialidad muy grande también en el contexto de la transición, y que podían haber dado una batalla mucho mayor al nacionalismo. Es como la indefensión que lleva a perder la vida a Ignacio Toca por la somatización de las amenazas. Es lo que determina este gran éxodo, este trasterramiento de tantos vascongados y navarros fuera de su tierra, y en última instancia es lo que confirma el dominio nacionalista en las elecciones. En el año 2012 el Consejo de Estudios Políticos y Constitucionales reconoció la legitimidad del voto de los mismos en las elecciones autonómicas y municipales. Lamentablemente el gobierno que hemos tenido no ha movido ni un dedo para implementar esta medida. Por último, que en ese contexto tan difícil, contexto de crisis del carlismo, contexto de intento de exterminio sistemático de los carlistas, ¿se pudo hacer algo? ¿Se intentó algo? Sí, se hizo. Se escribió la historia, en cierto modo, como hemos dicho, cualquier sacrificios inescrutables para nuestro Señor Jesucristo, pero sacrificios que en cierto modo determinaron que la estrategia sabiniana del Euskadi no triunfara completamente, que salvara la foralidad de Navarra y que salvaran ciertos símbolos. El vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra era un capitán de requetés que se llamaba Amadeo Marco, y organizó un partido que se llamaba Alianza Foral Navarra, el cual, con la ayuda del pensamiento navarro y de otros frentes culturales, jurídicos, políticos, sociales y económicos, hizo la gran defensa de la foralidad del viejo reino frente al contrafuero que hubiese supuesto la integración en Euskadi, pese a que la Constitución en última instancia reconoció aquella disposición adicional y aún cabe la amenaza, y más ahora como está el contexto. Pues bien, en última instancia estos hechos puntuales los he querido reflejar, y creo que también son importantes para que nos sirvan de inspiración, en cierto modo, para la batalla que se cierne sobre la continuidad de lo que quede de las Españas. Estos hechos, estos episodios, esta forma de enfrentarse al mismo, pienso que el último capítulo final pues nos puede servir de inspiración. Y no puedo dejar de terminar sin tampoco hacer mención pues lo comentábamos con Juanma en la comida, un buen amigo también de un carlista guipuzcoano que murió por un accidente en la montaña a la que tanto amaba, pues que inició una iniciativa bastante ambiciosa en su día de lucha contra el nacionalismo a través del seguimiento, de la información sobre los mismos. Pues tantas iniciativas como la de este correligionario nuestro, pues ahí están. Cualquier actividad, cualquier acto hecho con rectitud de intención, hecho con amor, con devoción a lo que representa la tradición, pues siempre aporta. Y desde esa perspectiva, desde estos principios, seguro que tarde o temprano podemos ganar la batalla al nacionalismo y por la restauración de la tradición. Muchas gracias.